Bueno, buenas tardes, perdón por la falla técnica y bienvenidos a Charlas con Juan, una vez más. La semana pasada, en esa gran charla que tuvimos, al final les comenté que esta vez íbamos a hablar de almacenes centralizados, que es un tema fascinante para los que trabajamos en la seguridad física de las fuentes radiactivas. Y hoy vamos a hablar específicamente de esos requisitos de seguridad física para ese diseño y operación de los almacenes centralizados de fuentes radiactivas en desuso. Y para hablar de este tema, he invitado a una persona con muchísima experiencia en estas instalaciones y en su operación, el coordinador del reactor nuclear de investigación hoy en día del Servicio Geológico Colombiano, Fernando Mozos. Fernando, bienvenido a Charlas con Juan. Muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Como siempre en estas charlas, nosotros empezamos un poco hablando de nuestro invitado, para que nuestra audiencia pues conozca un poquito quién es usted, de dónde viene, por qué llegó a donde está, quién es la persona, quién es el ser humano detrás de esta gran experiencia. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, Juan, yo soy tolimense, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia. Prácticamente toda mi experiencia profesional ha sido alrededor de los materiales radiactivos. Tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Argentina, por allá en el año 2000, en seguridad, en protección radiológica y seguridad nuclear. Sí. Y bueno, eso me sirvió mucho para pues entrar con fuerza en todos estos temas. En el servicio geológico que antes se llamaba Ingeominas, a partir de ese entrenamiento pues tuve que ver con temas asociados al licenciamiento de los materiales radiactivos en el país. Todas las empresas que son usuarias, pues hacerle inspección y licenciamiento. También en paralelo también se trabajaba ya en gestión de desechos. En esa época pues digamos eran otras condiciones en el país, habían muchas necesidades. Sí. Y bueno, fui adquiriendo experiencia, de pronto algunos cargos de gerencia ya, entre 2014 y 2018 ocupé la dirección técnica de asuntos nucleares del Servicio Geológico, y después de esa tarea de gerencia, pues ya estoy dedicado a la investigación asociada al reactor nuclear y sus aplicaciones. Sí, es que para que nuestra audiencia sepa, pues usted pues inicia como inspector, ¿no? Y pues pasando después por su rol técnico hasta el punto de estar a cargo de esa instalación de ese reactor, la planta de irradiación, el almacén centralizado. Entonces yo creo que podríamos sentarnos acá a hablar de muchísimos temas que tienen que ver con la seguridad física, pero quiero que nos enfoquemos hoy en el almacén centralizado. Entonces, empezando ese tema, ¿qué necesita un país, Fernando, para abordar un proyecto de este tipo o de esta magnitud? Esos proyectos pues tienen un costo importante, tienen una cantidad de temas burocráticos asociados, hay unos temas de imagen en el país, ¿cierto?, que hay que abordar. ¿Cuáles son los grandes retos de iniciar un proyecto de este tipo? Bueno, voy a hablar de mi experiencia en el caso Colombia, ¿no? Sí. Yo fui una de las personas que tuvo la fortuna de participar en todos estos proyectos digamos, de fortalecimiento de las capacidades de seguridad física asociadas a la gestión de desechos radiactivos.
Sí, Colombia, por allá en los años 90, tenía una necesidad grande de asegurar muchas fuentes radiactivas en desuso que durante varias décadas pues habían quedado, digamos, en diversas condiciones de seguridad, ya sea en poder de los usuarios, por allá, pues en algún sitio, en algún almacenamiento improvisado. sí, Otras estaban en una especie de almacén que tenía el Ingeominas, pero pues que se había hecho, digamos, por improvisación, no pensando en algo sistemático, en resolver un tema integralmente en el país, pero resulta que ya terminaron los años 90 y teníamos un inventario grandísimo en el país y preocupante porque algunas de estas fuentes radiactivas pues eran de categoría 1, es decir, pues extremadamente peligrosas, ¿no? Los cabezales claro, de cobalto. sí, Vino el 11 de septiembre, eso cambió, digamos, el enfoque mundial respecto a la seguridad y dentro de eso, de la seguridad de los materiales radiactivos. Y pues hubo una necesidad también mundial. En ese momento, pues en el caso de Colombia, había mucha preocupación del ente regulador y el mismo Ingeominas en su momento sobre cómo se iba a resolver, cómo íbamos a evitar un incidente de seguridad física, un accidente radiológico o un hecho malévolo inclusive. pero hasta Eh, ese momento no había habido ningún, digamos, ningún indicio de incidente o de amenaza o nada, o sea, estaban actuando, digamos, previniendo, en pura prevención. Ustedes sabían lo que era el peligro y decían, necesitamos hacer algo antes de que pase algo. No había habido sí, hasta ese momento un problema. sí, de lo que conozco hasta el momento Colombia no ha tenido un accidente grave que Sí, implique, digamos, la pérdida de una fuente, la afectación de personas de público, inclusive de trabajadores, ¿no? claro, Afortunadamente, pero era potencial. En ese momento era una preocupación grande porque en cualquier momento podría suceder. Entonces comenzó un proceso de exploración porque vino, digamos, un ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos para asegurar materiales categoría 1, fuentes reactivas de cobalto. Eh, entonces ofrecían algún apoyo. Pues nosotros, nuestro problema era mucho mayor que las categorías 1, sino era todas las categorías, un gran inventario, y comenzó una negociación bastante ardua y finalmente se consiguieron recursos. Colombia, pues, es un país que pues, no tiene los recursos, digamos, tan disponibles como otros, pero se tuvo acceso a través de esa negociación a recursos para que el gobierno de los Estados Unidos financiara la construcción de un almacén centralizado, donde se llevaran todos esos materiales, esas fuentes reactivas en desuso y esos desechos radiactivos. El Organismo Internacional de Energía Atómica tuvo también un rol importante ahí. Fue un proyecto de tres aristas, ¿no? Por un lado, el gobierno de los Estados Unidos, el organismo lo que hizo dar fue transferencia tecnológica, soporte técnico, acompañamiento con expertos. Y el gobierno de Colombia, claro, pues a través del operador del Ingeominas en su momento, pues colocar las capacidades, el terreno, el sitio donde se iba a construir y la administración y el personal necesario para que todo eso pues tuviese una continuidad. Ese proyecto, si no estoy mal, comenzó a negociarse en el 2004 y el almacén fue una realidad para allá en 2009 y 2010 y comenzó una operación ya, digamos, normal hacia 2011-2012. Entonces fue un proyecto bastante largo con participación de bastantes personas. Digamos eh, que eso sirvió para resolver en mayor parte lo que se tenía comenzando el siglo, ¿no? claro. Eso es un proyecto de esos, usted que estuvo en el equipo negociador de ese proyecto, pues muchos lo catalogan un proyecto así como una suma de muchas voluntades, ¿no? Eso es, eso, Sí, eso es alinear, como decimos, bueno, coloquialmente yo le digo alinear los paticos, pero lo que digo es que es un tema bien difícil alinear las voluntades de todos estos organismos y en el gobierno pues debe ser difícil, ¿no? Mucho reto interno. exactamente, ¿no? Y hubo muchos momentos donde pues, sentimos que se iba a caer todo, que íbamos a quedar estancados, pero afortunadamente siempre pues, se encontró la manera de llevarlo adelante contra todas esas dificultades. Pues lo que se quería finalmente era asegurar un número importante de fuentes y la seguridad de la población y evitar algún hecho lamentable, ¿no?
Eso fue un ejemplo, digamos, el proyecto como tal. Después el organismo lo publicó como un ejemplo de colaboración entre tres partes. ¿Qué rol cree usted que tenía el tema de la percepción de la amenaza, o sea, de que la amenaza es un tema real, la amenaza es material real? ¿Qué papel tuvo en esa alineación de voluntades? Bastante importante fue, o sea, veníamos del 11 de septiembre, pues Colombia estaba en un momento político y con unas connotaciones de seguridad, donde había, digamos, una percepción de algunos peligros asociados a, digamos, a la situación social del país. Sí. Inclusive hubo eventos donde presuntamente materiales fueron asegurados que estaban en grupos, digamos, al margen de la ley. Hubo varios eventos de esos. Entonces sí, todo eso finalmente sirvió para demostrar la necesidad de una instalación centralizada en el país. Y había muchas, como la instalación centralizada en Colombia está en la mitad de la ciudad, está en la mitad de Bogotá, pues está en un sitio, no está fuera de Bogotá. Sí. ¿Usted recuerda algunos retos de comunicación con los vecinos, la gente que decía, miércoles, vamos a poner un almacén aquí de estos materiales, y cómo se maneja eso en ese momento? Es un reto grandísimo, ¿no? La percepción del público que no tiene idea y esa educación que hay que hacer, ¿cómo se maneja eso? Claro, pues nuestros vecinos son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, oficinas de la Universidad Nacional de Colombia, sí, el Ministerio de Transporte y la Embajada de los Estados Unidos, la Gobernación de Cundinamarca, ¿no? Entonces sí, fue un proceso, digamos, cuidadoso de hacer de la información al público. Sin embargo, hubo siempre, o sea, hubo demandas, hubo iniciativas, llamémoslas un poco perversas o con unas intenciones extrañas. Hubo también procuraduría, hubo procesos, hubo investigaciones. Todo eso se superó finalmente. Pero bueno, todo eso se dio, las autoridades involucradas, la autoridad nuclear, el ministerio, atento de todo, las autoridades ambientales también. Finalmente las autoridades, por ejemplo las ambientales, no conocen mucho el tema, tocó comenzar con educarlas. Esa era mi siguiente pregunta, porque pues se le ve en la cara que está reviviendo el estrés de esos momentos, porque no fue un periodo fácil, ¿no? Pero ese tema de las autoridades ambientales, ¿cómo fue? Porque hoy en día, y hoy cada día es más fuerte, ¿no? Sí. Al comienzo hubo un miedo entre, hay dos autoridades ambientales, ¿no? En ese momento se llamaba DAMA, que lo que ahora es Secretaría de Ambiente, sí, y el Ministerio de Ambiente, okay, que ahora es ANLA, pues, la que sí pide la licencia. Eran dos, una a nivel nacional, otra a nivel distrital. Al comienzo hubo como una dificultad para decidir entre ellas quién era la competente para ejercer el control ambiental. Finalmente, eso quedó en manos del distrito. Fue necesario entonces tramitar un permiso ambiental ante el distrito con todo lo que implica eso, desde educar, acompañar a la autoridad. Hay muchos miedos a veces, entonces fue un proceso que fue muy de la mano con la autoridad ambiental. Solo por curiosidad, ¿cómo se decide el sitio para construir un búnker y el tamaño del búnker o del almacén? Bueno, el inventario del almacén centralizado es importante, o sea, se proyectó que iba a ser muy importante. Término fuente de alrededor de 60.000 curios como máximo, sí, de diferentes isótopos. En este momento yo calculo que debe estar entre 30 y 40.000. Sí. Sin embargo, ya está casi todas las fuentes de interés, ya casi todas están ahí almacenadas. Eso es importantísimo, o sea, hablar de 60.000, 40.000 curios es algo importantísimo, y esa actividad solo existe en el servicio geológico, es decir, ahí tenemos otras dos instalaciones, que son la planta y radiación gamma, que puede tener una actividad hasta de 100.000 curios cuando se recarga la fuente. El mismo reactor nuclear cuando está en operación puede alcanzar 40.000 curios, 50.000. Entonces se logró hacer como una especie de clúster. Se propuso en ese momento, bueno, concentremos también las tres instalaciones relevantes del país desde el punto de vista de radiación
en una sola unidad de seguridad física. Inclusive eso permitió soportar muchas de las barreras y fortalecer y, digamos, manejar el tema de seguridad física mucho mejor. Claro. Además que la zona ya tiene una connotación de seguridad importante, la percepción de seguridad de ese sitio, del CAN, pues es alta. Claro. Es difícil que suceda algo que a las autoridades no respondan muy rápido. Pero entonces les tocó, para seleccionar el sitio y el tamaño, les tocó trabajar mucho los inventarios históricos y los inventarios futuros. Sí, y proyectar y estimar. Sí, claro. O sea, en ese momento, digamos, hacia los 90 no había un inventario claro. Entonces hubo un trabajo importantísimo de validación de inventarios a través de la autoridad encargada del licenciamiento, que era el mismo Ingeominas. Entonces fue necesario prácticamente recorrer todo el país y validar fuente por fuente la existencia o no existencia de las fuentes radiactivas, su estado de uso o desuso, para entonces ahí con certeza precisar el término fuente que iba a ser almacenado. Y hacer esa proyección. Claro. Sí, claro. Además que se dejaron las holguras porque de todas maneras siempre siguen apareciendo fuentes huérfanas. Claro. Hoy en día siguen apareciendo. Entonces, en el diseño no solo se tuvo lo existente, sino una proyección de lo que iba a aparecer. Inclusive se consideró eventos accidentales que generaran desechos para que eventualmente el almacén sirviera como repositorio de los desechos generados de un incidente, un accidente serio con material reactivo. Es decir, que la solución se pensó integral. Les tocó con detector en mano, pues, ir a buscar a las fuentes en Colombia. Sí, fue un trabajo muy fuerte, de varios años. Es decir, desde el año 2000 hasta el 2008 todavía seguíamos validando inventarios, pero se llegó a una información bastante importante, bastante precisa para hacer un buen diseño, cuanto tamaño, porque la idea es hacerlo lo suficientemente grande para que pueda albergar las fuentes, pero pues cada metro cuadrado de construcción implica un costo, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de los almacenes centralizados, porque cada vez que alguien se entera, pues que no está en este medio, y se entera de que en una ciudad hay un almacén centralizado de materiales radioactivos, dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿En la ciudad qué es esto? ¿Qué? No entiendo. Entonces, este tema es bien interesante y me lleva siempre a pensar cómo se diseña una instalación así, desde el punto de vista de seguridad física. ¿Qué es lo que hay que tiene esta instalación? Que en este caso puede estar en la mitad de una ciudad o puede estar pues donde sea, pero en este caso está en la mitad de una ciudad, debe tener unas consideraciones bien importantes desde el punto de seguridad física. ¿Cómo es ese diseño? Sí, bueno, aquí el diseño fue un matrimonio entre la seguridad física y la protección radiológica y la operatividad, es decir, que se puedan realizar los procedimientos que se deben realizar. Esos tres componentes fueron necesarios en el diseño, porque los tres hay que considerarlos simultáneamente para que unidos se suplan todos los requisitos de seguridad. Claro. Respecto a la seguridad radiológica, la base fue la documentación del Organismo Internacional de Energía Atómica y unos TECDOC donde proponen unas áreas, unas distribuciones y unas operaciones básicas para ese tipo de almacenes. Pero ahí no se toca el tema de seguridad física. Claro. Okay. El tema de seguridad física en el diseño tuvo en cuenta, digamos, criterios más modernos para ese momento, porque la seguridad física, digamos, evolucionó después de la seguridad radiológica, de acuerdo a las necesidades mundiales, a lo que iba sucediendo. Entonces ahí se conjugaron los criterios de seguridad física recomendados internacionalmente con la seguridad radiológica y además que pudiéramos hacer las operaciones con los materiales. Algunos de los criterios importantes en este almacén fue que la dependencia tecnológica fuera baja, es decir, los sistemas a montar lo menos complejos posibles. Interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seguridad pasiva, ¿no? O sea, hay menos probabilidad de daño, por ejemplo, en una tapa que pese 2 toneladas y que tenga 4 ganchos, a una puerta corrediza que tenga motores y que tenga toda una serie de sistemas que puede ser más complejas, hasta más bonita, pero tecnológicamente
también teniendo en cuenta que esto tiene que durar muchos años, pues la idea es utilizar los criterios de ingeniería con seguridad pasiva donde se pueda. Evitamos, por ejemplo, el uso de cerraduras electrónicas, sino son cerraduras sí de seguridad, pero pues manuales o mecánicas, creo que ese es el nombre correcto. Un gran componente de las barreras de ingeniería. Es decir, el almacén tiene en todo su contorno un espesor determinado, pues no lo voy a decir, pero es un espesor importante de concreto reforzado, con unas especificaciones especiales para soportar ataques de cierta magnitud. El criterio de fosos, por ejemplo, almacenamiento en foso y no en superficie, es un criterio de retardo, por ejemplo. Sí. O sea, si el atacante tiene acceso al material, igual le tiene que costar llevárselo. Entonces, si el material está en un foso, va a demorar un poquito más en sacarlo y llevárselo, ¿no? Entonces, son criterios muy sencillos en el diseño y han funcionado súper bien. Es decir, hoy en día ese almacén no ha tenido ni una sola parada por una situación tecnológica. Claro, hay ciertos componentes como puentes grúas, los sistemas de manejo de cargas que están sometidos a un programa de mantenimiento. Creo que eso es lo más complejo, digamos, desde el punto de vista tecnológico. Esa parte de la demora, pues es parte de todos estos conceptos de la demora, la detección, la respuesta, ¿no? Y eso es lo que usted hablaba. ¿Usted nos puede elaborar un poquito más un ejemplo de cómo se aplican estos conceptos de la demora, la detección, la demora y la respuesta en el almacén? Ok. Básicamente uno lo puede ver como un árbol de fallas, todas las barreras. Hay que imaginarse un atacante que esté en la calle y comenzar a pensar en todas las barreras que impiden que ese atacante tenga acceso hasta el material reactivo mismo. Entonces, ya comenzando, hay una primera barrera que pues es la cerca perimetral y el portón de acceso. Es una barrera de ingeniería. Después viene la vigilancia, una barrera administrativa, ¿no? Los protocolos de acceso, las cámaras digamos, de monitoreo de esas áreas externas. Entonces, se van colocando barreras y barreras. Después viene un segundo búnker que encierra ese clúster que hablaba de las 3 instalaciones con una sola unidad de seguridad. Entonces hay que atravesar otra barrera física para entrar a ese clúster. Lo llamo de esa manera, pero pues es un circuito ahí de 3 instalaciones. Y ahí sí, si entrara esa persona a esas barreras, que son relativamente, no son tan robustas, ya viene el almacén como tal. Claro. El almacén tiene su primera barrera, la pared como tal, no hay ventanas por ningún lado. Claro. El almacén es tan débil como su punto más débil, ¿no es cierto? Entonces de nada vale colocar concreto por todos lados si usted le deja una ventanita donde puedan entrar fácil, ¿no? Entonces tiene que ser monolítico. Sí, claro. Y esa barrera es bastante importante. Y ya pues hay barreras administrativas, que la clave de acceso, que la persona que tiene que dar el acceso del almacén, se llega a una primera área donde se hacen unos registros, después vienen otras barreras físicas, otras puertas ya de seguridad, y ahí comienza algo que en este medio se llama la regla de las 2 personas. Ya las puertas internas, si usted la quiere abrir, pues tiene que contar con la segunda persona autorizada simultáneamente. Ese es un criterio bastante usado para reducir la posibilidad de la falla humana o del ataque interno, ¿no? Claro. Entonces, ahí existe en varios puntos, no es una sola barrera, sino en varias barreras existe el criterio de las 2 personas. Y así vamos entrando, llegamos a los fosos, por ejemplo. Los fosos, cada foso tiene una tapa de 2.500 kilogramos que hay que levantar. Para levantar esa tapa hay una herramienta que es un puente grúa, y el puente grúa necesita 2 llaves que están en manos de 2 personas. Hay que enganchar, hay un procedimiento hay un retardo ahí porque ese procedimiento se diseñó para que se hiciera en un tiempo determinado
no tan rápido, o sea, se Claro, debe hacer en cierto tiempo, pero ahí el tiempo que haya un retardo es importante también, porque eso permite una capacidad de respuesta en caso de un ataque. a eso Quitar iba. eso con el mismo puente grúa lleva algunos minutos. Después el estar en los fosos, ya se tiene acceso, digamos, a las cajas con material reactivo. Sin embargo, tienen que ser sacadas de ese lugar. Hay todo un procedimiento muy detallado que lleva un tiempo para poderla sacar correctamente. Y hay que hacerlo así, y se diseñaron las cajas esas para que solo se pudiera hacer de esa manera. Entonces estamos hablando que sacar una caja, la más interna, porque hay cajas unas sobre otras, y hay un criterio de que lo que está más arriba es lo menos peligroso. Entonces, si usted va a sacar lo Eso que le es iba, un atacante que eso, le interesa la fuente más intensa, tiene que sacar 6 cajas. Cada claro, eso caja le iba a demora media hora preguntar. en sacarla, entonces usted ya lleva un rato ahí. Ese es el criterio de retardo más importante que hay ahí. Y hay otro criterio de retardo, y si usted logró sacar la caja, eso tiene un peso determinado que usted no se la puede llevar solito, sino usted necesita un vehículo, necesita una grúa, una estibadora. Entonces, todos esos criterios de retardo son importantísimos ahí, pero ahí es donde entra el matrimonio con la operatividad. Tiene que poderse Claro. hacer en un tiempo razonable. Sí, porque esa era una de las preguntas que tenía, era dónde se mete lo más peligroso, cómo se maneja esa diferencia entre lo más peligroso, ¿no? Que usted lo acaba de responder. Eh, pero todo y para nuestra audiencia, pues que no lo conoce muy bien, pero todo este retardo, todas estas demoras, todo esto es enfocado, imagino, en poder dar tiempo de respuesta, ¿no? En darle tiempo a la respuesta, en Sí, asegurar que los organismos primeros respondedores puedan llegar y los atacantes sí. no tengan tiempo de llevarse eso, porque pues no hay manera de hacerlo rápido, no es coger un bultico, echárselo al hombro y arranque a correr, pues no se puede. Sí, sí, además que hay varios tipos de respuestas. La respuesta inicial es la de la vigilancia propia, Claro, pero hay otra respuesta que se da en caso de alarma, que es una asistencia externa que dura unos minutos, armada, que acude al sitio en caso de que suceda esa alarma. claro. Esa es una respuesta más robusta que puede, digamos, soportar un ataque armado, por ejemplo. Sí, Entonces, es bastante importante para que aún se tenga, o sea, si se tiene el acceso a los materiales, aún así todavía no se los han llevado y todavía les va a costar a la persona bastante, pues, llevárselo. el almacén de Colombia cuenta con un almacenamiento temporal que está separado del edificio principal, ¿no? ¿Cómo se utiliza ese almacenamiento temporal y eso está sujeto a las mismas requisitos de seguridad física igual? ¿O cómo funciona eso? No, o sea, en realidad el almacén son dos almacenes. Hay una zona que es transitoria y de operaciones, Okay. donde los desechos se reciben, las fuentes en desuso se reciben, se juntan un grupo suficiente y se hace un batch de acondicionamiento para llevarla a una condición donde ya se puede almacenar de una manera temporal. Estamos hablando de 70 años, ese temporal es 70 años, y ese desecho acondicionado va a la zona de fosos. Los criterios de seguridad de zona de fosos tienen algunas barreras adicionales, Claro, porque allá el término fuente es mayor y está sometido a unas inspecciones diferentes, pues en función de lo que se hace. La zona de almacenamiento, ya el desecho, lo que hay que hacer es un programa permanente de chequeo que las condiciones de seguridad y de la integridad de los desechos acondicionados se mantengan. Mientras en la zona de transitoria, los desechos, digamos, están, digamos, con un potencial más de seguridad radiológica, ok. el inventario es mucho menor, Ajá, entonces ahí los criterios de chequeo existen, pero son de otra naturaleza, con otras frecuencias. ok. ¿Y cómo se maneja el tema de los inventarios para llevar a cabo un inventario? Me imagino que ustedes hacen inventario periódico para asegurarse de que todo esté ahí. ¿Cómo se hacen los inventarios teniendo en cuenta los temas de seguridad física? ¿Cómo se maneja Bueno, eso? nosotros diseñamos y desarrollamos una base específica a la medida para controlar los inventarios. Es decir, Sí, ese sistema de información que es sencillo es capaz de trazar todo lo que sucede con el material reactivo en todo momento, desde que inicia
de su ingreso al almacén hasta que algún día se dispensa por algún criterio de dispensa. Entonces, este sistema nos permite conocer qué ha pasado con cada una de las fuentes de desuso, por ejemplo, la fecha, hay un número único, en qué lugares del almacén ha estado, en qué fechas ha estado, si se acondicionó, en qué fecha se acondicionó, con qué otras fuentes fue acondicionada, finalmente dónde estuvo, dónde está almacenada en cada momento, si se cambia la posición, todo eso queda trazado en un sistema. Y en cualquier momento se puede solo con un clic conocer cuál es el inventario en cada foso, por ejemplo, o en la zona transitoria, inclusive hacer un chequeo de que efectivamente es así. Entonces, hay un sistema que soporta todo eso y hay un programa de validación de inventarios que permite corroborar que todo lo que está en el sistema de información pues, es correcto, porque pues estamos hablando, yo diría, de más de 1000 unidades de desechos en este momento, y hay que pues, tener el control y la trazabilidad sobre cada una de ellas. Sí, el hecho de que esté en el sistema no significa que esté en el foso. Así es. ¿No? Así es. Bueno, también están las inspecciones de la autoridad reguladora, Claro. donde, pues además de nuestras validaciones, la autoridad realiza inspecciones donde verifica que efectivamente el manejo de inventarios es de acuerdo a los procedimientos, y también los inspectores del Ministerio de Minas chequean que todo esté de acuerdo donde tiene que estar. ¿Pero se hace inventario físico? ¿Se hace inventario físico? Sí, sí. Hay unas frecuencias para hacer inventario físico nuestras, claro. Es decir, de acuerdo al área, de acuerdo al foso, ya se sabe cada cuánto hay que destaparlo, abrir, mirar y chequear físicamente, ver que están esos materiales, ver su integridad, que están todos. La autoridad reguladora también lo hace, pero ya a discreción. La autoridad puede decir, no quiero ver este foso en una inspección. Revisar un foso puede demorar varios días, por ejemplo, entonces no es una operación que la autoridad en una sola inspección vaya a verificar todo, pero ya la autoridad tiene, digamos, un esquema de verificación de eso. También estamos sometidos a salvaguardias, entonces los inspectores de salvaguardias hacen una inspección anual, pero ya enfocada a los ítems que contienen uranio. Ok. Y volviendo a la parte, digamos, del almacén como tal, el macro, se hace periódicamente, se hacen estudios de vulnerabilidad o se hacen una evaluación de la vulnerabilidad de los almacenes y digamos, o cómo se hace, o simplemente lo hacen solamente una vez, o cada cuánto se hace esas análisis de vulnerabilidad. Bueno, hay un documento maestro que se llama el análisis de seguridad. Sí. Y un documento asociado que es el manual de seguridad física. Entonces ahí se establecen cómo es el mecanismo para mantener bajo estudio, bajo control las condiciones de seguridad física. Cuando se hace una actualización, por ejemplo, para la renovación de la licencia ante el ministerio, es necesario hacer una revisión, por ejemplo, del análisis de vulnerabilidad, una revisión de que todas las consideraciones de esos análisis que se tuvieron en cuenta en un momento siguen siendo válidas, saber si todas las barreras siguen siendo esas barreras, si hay barreras adicionales, si hay barreras que ya no existen, y con base en eso se hace una actualización. A la policía, por ejemplo, nos ha colaborado también para hacer un análisis de vulnerabilidad respecto a ataques, a la posibilidad de ataques. Hemos, creo que, tenido 2 o 3 actualizaciones en estos años, y es un tema que permanentemente tiene que estar siendo actualizado, porque las condiciones son, digamos, muy cambiantes. Claro. ¿Cuál es la importancia de un sistema de gestión para la seguridad física de una instalación de este tipo, Fernando? Es clave. Es clave porque aquí estamos hablando de que hay unos componentes de la seguridad, no solo la física, sino la seguridad de las personas. Cuando se acondicionan los desechos, estamos manipulando materiales radiactivos, los procedimientos tienen que ser estrictamente seguidos, los controles. Entonces hay muchos componentes que tienen que garantizarse simultáneamente, y la única manera de hacerlo es que todas estas operaciones estén cubiertas por un sistema de gestión.
Es la única manera, es absolutamente necesario que esto esté muy organizado. Si mal no recuerdo, creo que son unos 30, 40 procedimientos los que tenía el almacén, los que tiene el almacén de desechos, el centralizado, y con los formatos asociados, todo integrado a un sistema de información. Entonces hay muchos componentes que tienen que engranarse, todo lo que se hace tiene que quedar registrado y pues es la manera como se ha garantizado y pues yo considero que este almacén tiene un altísimo porcentaje de madurez a través de un sistema de gestión robusto que garantiza trazabilidad prácticamente en todas las actividades que tienen que ver con la seguridad. Estos principios de control que usted habla deberían ser adoptados por otras instalaciones que manejan más de una fuente, ¿no? Sí, sí, claro. Este almacén, digamos, es como el top, en Colombia por lo menos, de seguridad física. Es decir, a partir de lo que se aplica en el almacén, con las debidas proporciones, ¿no es cierto? Ninguna otra instalación tiene toda esa cantidad de fuentes, todos esos materiales, bueno, etcétera, etcétera. Pero sí, los principios de seguridad aplicados en el almacén son perfectamente un modelo que se puede aplicar en cualquier otra instalación, teniendo en cuenta, digamos, los alcances y obviamente la peligrosidad del material y las barreras necesarias. Eso puede variar, pero los criterios como tal sí son un excelente modelo, porque este almacén pues, prácticamente tiene, inclusive hasta sobrado, considerada con las condiciones de seguridad y las barreras. Tiene bastante bien hecho esa tarea. Pues yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos países del mundo haciendo este trabajo y viendo estas instalaciones y siempre hay 3 o 4 almacenes centralizados en el mundo que me sorprenden mucho por lo que usted dice, el nivel de madurez de la instalación, ¿no? Pero hay muchísimos países que todavía están, digamos, persiguiendo una estructura de este nivel. Ya estamos llegando al final de la charla, pero quería hacerle una última pregunta, Fernando. Si usted le diera una tarea hoy de hacer otro almacén igual al que usted, en el que usted participó, ¿cuáles serían las 3 cosas que usted le diría al equipo que habría que tener en cuenta más importantes, teniendo esa experiencia pues, de lecciones aprendidas que usted tiene? ¿En qué se enfocaría? 3 cosas bien importantes que usted se enfocaría en eso. Creo que hablo a través de las dificultades que tuvimos. Sí. Las dificultades iniciales en el proceso de negociación. Hubo, digamos, algunas demoras, también la inexperiencia nuestra, bueno, la primera es que nos metíamos en eso, pero el involucrar a las autoridades desde mucho antes. Clave. Porque hubo una demora de más de un año, si no mal no estoy, se retrasó el proyecto porque pues el tema de autoridades ahí, sobre todo el ambiental. Eso pues involucrar las autoridades es una clave. Así es. Lo más temprano posible. Sí. Pensar en soluciones sencillas, porque siempre que pensamos en algo muy complejo, se nos dificultaba todo. Entonces, sí, lo que mejor nos dio resultados son las soluciones sencillas. Ok, fabuloso. Ok, esa es la segunda. Y siempre pensar en las 3 aristas, es decir, seguridad física, seguridad radiológica y que sea operativo la instalación al tiempo. Siempre que se plantee un procedimiento, pensar en el impacto de ese procedimiento en cada una de las 3 y las 3 tienen que funcionar al tiempo. A veces cometimos errores porque se nos olvidaba algo de las 3. O sea, por ejemplo, pensábamos en un sistema, una caja para una fuente de cobalto diseñada con seguridad física, lo que sea, seguridad radiológica, bueno, también, y después resulta que no habíamos pensado muchas cosas en el diseño que permitiera que se pudiera trabajar la caja correctamente, estivar, que se pudiera estivar 2 encima, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, siempre pensar en esas 3 cosas al tiempo. Involucrar las autoridades temprano, hacerlo lo más sencillo posible y siempre tener en cuenta seguridad radiológica, seguridad física y la operatividad. Yo creo que es unas lecciones fabulosas, Fernando. Con eso, ya después de eso, podemos terminar tranquilos. Gracias
Gracias por este tiempo, gracias por hablarnos de esta experiencia tan valiosa y espero que nos veamos en Bogotá pronto, de nuevo a tomarnos un café. Listo, Juan. Muchas gracias a usted por la invitación y pues quedo a la orden para colaborar en cualquier iniciativa y muchas gracias. Muy interesante este espacio. Gracias, gracias Fernando. Bueno. Chao. Bueno, pues gracias a todos por participar. Es un tema fascinante, el tema del almacenamiento. Y Fernando ha estado ahí y ha sido de los que le ha tocado, como ustedes han visto, pasar todos los retos que implica llegar a tener un almacén de este tipo exitoso, con una operación exitosa. Les recuerdo que pueden visitar la página de isotopo.org para ver todo nuestro nuevo contenido y cursos que de manera gratuita pueden accesar para cada día mejorar en este tema de la seguridad física de materiales radioactivos. Dentro de 15 días nos vemos de nuevo con otro invitado especial. Gracias y hasta luego.